Nos corresponde ahora estudiar el contenido del cuarto grupo de ilícitos que forman parte de la primera unidad del curso referida a los delitos contra la vida humana. En este caso estamos haciendo una acotación especial a los delitos contra la vida humana independiente. Es así que iniciamos con el análisis de los homicidios privilegiados. ¿Por qué se denominan privilegiados a estos tres delitos que estudiaremos en esta unidad? Porque se entiende que estos ilícitos tienen un margen punitivo menor a aquellos establecidos o verificados para las modalidades de homicidio anteriormente vistas. Dentro del grupo de delitos que vamos a analizar a continuación, se tiene el homicidio por emoción violenta, previsto en el artículo 109 del Código Penal, el delito de homicidio piadoso establecido en el artículo 112 del Código Penal y el delito de instigación o ayuda al suicidio, señalado en el artículo 113 del Código Penal. El homicidio por emoción violenta señala lo siguiente: el que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusables será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Es importante tener en consideración que normalmente la doctrina evidenciaba el alcance de este delito cuando el sujeto activo era identificado con el esposo del sujeto pasivo, que podía ser una mujer o el amante de esta mujer, y normalmente él ingresaba a casa y encontraba tanto a la esposa como al amante manteniendo relaciones sexuales. La doctrina identificó este caso de la mano también de la jurisprudencia, debido a que fueron los celos y el enojo del esposo lo que justificaba su accionar. Ahora bien, el artículo del homicidio por emoción violenta establece la necesidad de verificar dos elementos en el primer párrafo. El primer párrafo debe entenderse como la conducta base de este ilícito, mientras que el segundo párrafo va a ser una conducta agravada. El primer párrafo hace referencia a la necesidad de verificar dos aspectos importantes en la forma en la que se comete este ilícito. Uno de ellos es el imperio de una emoción violenta y el otro que las circunstancias hagan excusables. El imperio de una emoción violenta ha sido catalogado bajo la jurisprudencia como una actuación que se realiza bajo la anulación o el nublamiento del discernimiento, ello causado por una emoción o un sentimiento muy fuerte que repercute en otra persona y que se da de forma inmediata, que no prevé o que no permite ningún raciocinio de por medio, y que la actuación del sujeto activo debe tomarse como una reacción a la emoción que acaba de sentir. Bajo este alcance podríamos afirmar que la emoción violenta no es otra cosa que una afectación a la categoría de la culpabilidad, lo cual deberá repercutir, claro está, en una atenuación de la pena dependiendo del ilícito en el cual nos encontremos. Por otro lado, y esto es sumamente interesante de analizar, el tipo penal hace referencia a un elemento que normalmente la doctrina o la jurisprudencia no se detiene lo suficiente para su análisis, que es aquel referido a que las circunstancias lo hagan excusable. El tema de esta justificación, ¿no?, de esta excusa, no se encuentra en la parte de la antijuridicidad, sino que debe encontrarse en la exigencia de una conducta o de la actuación de una conducta diferente también de cara a la categoría de la culpabilidad. No obstante, es importante tener en consideración que es importante darle un contenido a estas excusas, pues inicialmente podríamos repetir el alcance brindado por la doctrina y la jurisprudencia de años anteriores y determinar que los celos de un marido hacia la esposa que encuentra junto a su amante es una razón más que suficiente y justificada para que se dé muerte a otra persona y merezca bajo este comportamiento una pena reducida. No obstante, al día de hoy, con la verificación del alcance de la incorporación de la perspectiva de género en el derecho penal, habría que cuestionarnos si es que el motivo de los celos forma parte de un comportamiento que se quiere proteger en un sentido de justificable o excusable para colocar como correspondencia una pena tan atenuada. Desde mi punto de vista, considero que el motivo de los celos debe ser eliminado como una circunstancia que permite excusar a la persona de dicho comportamiento. Y por tanto, debería en todo caso verificarse que la emoción violenta
podría llevar a una atenuación de la pena siempre y cuando se haga una imputación de este delito respecto a otras clases de homicidio que encontramos en el Código Penal. Así, por ejemplo, si un esposo da muerte a su esposa, podríamos en principio estar ante un delito de parricidio. Sin embargo, si consideramos que hubo una anulación o un nublamiento del discernimiento de este esposo, podríamos acotar en fase del análisis de la teoría del delito que la culpabilidad se manifiesta de forma deficiente. Incluso, si es que llega a ser el caso, podríamos determinar la ausencia de responsabilidad penal si es que nos damos cuenta que finalmente la persona actuó de forma inimputable. Pero no obstante, no fue necesaria una tipificación como homicidio por emoción violenta si es que esto nos llevaba a una correcta aplicación de la teoría del delito, toda vez que tranquilamente podríamos verificar la deficiencia de la categoría de la culpabilidad por parte del sujeto activo en las otras modalidades comisivas de homicidio. Por otro lado, yendo al elemento de las excusas que al día de hoy y conforme a la cultura actual peruana y a la cultura que busca proteger el derecho penal peruano, es importante identificar y eliminar aquellos supuestos que no siguen más una corriente lógica de protección a una serie de intereses que al día de hoy forman parte del ordenamiento penal peruano, como puede ser la inclusión de una perspectiva de género. De esa forma, bajo una lectura sistemática de todo el ordenamiento, sería incorrecto avalar la presencia de celos como parte de un sustento justificable para colocar una acción como esta, como la anteriormente descrita, con una pena de 3 a 5 años. Pasemos al segundo párrafo. En el segundo párrafo se hace referencia a una condición específica del sujeto activo y por tanto también del sujeto pasivo, en la medida en la que tanto sujeto activo como sujeto pasivo se determinan mutuamente en el delito de parricidio. Si esto llega a verificarse, la pena será agravada e irá de 5 a 10 años de prisión. Nuevamente, incluso con una tipificación específica en el segundo párrafo del delito de homicidio por emoción violenta que hace referencia a la figura del parricidio, considero que la tipificación de este ilícito no era necesaria, pues debió ocurrir que debió irse hacia la tipificación de cada modalidad comisiva de homicidio y a partir de ahí, dependiendo del caso concreto, verificar si es que correspondía o no disminuir la pena en función a una deficiencia en la culpabilidad o incluso eliminar esta punición debido a que el sujeto resultaba irresponsable penalmente por verificarse un supuesto de inimputabilidad. Pasemos ahora al análisis del delito de homicidio piadoso. El homicidio piadoso está previsto en el artículo 112 del Código Penal, conforme al cual se prevé que el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Es decir, como pueden ver en este caso también, el margen punitivo es pequeño. Analicemos concretamente el alcance del homicidio piadoso. El homicidio piadoso no es otra cosa que la referencia a la eutanasia en el Código Penal peruano. Como pueden percatarse, si bien es un supuesto que en otros ordenamientos no merece ninguna sanción penal, en el caso del ordenamiento penal peruano, este se encuentra sancionado con una pena no menor de 3 años, es decir, va de 2 días a 3 años. Otro aspecto que resulta importante resaltar es que el texto del artículo 112 no está centrado en aquella persona que padece una enfermedad incurable debido a que ésta no va a realizar por sí misma el acto de matarse, sino que una tercera persona es la que realiza esta actuación. Por tanto, la punición de esta conducta irá para aquella tercera persona que realiza el acto de matarla como consecuencia de la verificación del sentido de la piedad. Es así que el sujeto pasivo tendrá las siguientes características. Se tratará de un enfermo incurable que solicita expresamente y conscientemente el término de su vida al sujeto activo con el propósito de poner fin a sus intolerables dolores. Es decir, estamos ante un enfermo
o una enferma que tiene una enfermedad incurable, no hay posibilidad de mejorar su condición, pero que además sufre dolores intolerables en lo que le está quedando de vida. Adicionalmente, estamos ante una persona que no ha perdido el juicio, es decir, es una persona que se encuentra en plena capacidad de discernimiento y solicita expresamente el término de su vida al sujeto activo. En el caso del sujeto activo, es importante también verificar, esto ya de cara al componente de la tipicidad subjetiva, el elemento de la piedad. La piedad está caracterizada por la posibilidad de ser parte de los sentimientos de otra persona. Es decir, de ser empático, de ponerse en el lugar de la otra persona y no en un sentido de acabar con la vida, es decir, como alguien que desprecia la vida, sino por el contrario, de permitir que aquella persona deje de sufrir, que realiza este comportamiento típico. El tipo penal no hace mención a la condición del enfermo incurable, que será denominado por este tipo penal como el sujeto pasivo del delito. Así, por ejemplo, el tipo penal pareciera plantearse que estamos ante una víctima que solicita expresamente y conscientemente que se le ponga término o fin a su vida y que esta víctima es mayor de edad. Sin embargo, cabría preguntarnos qué ocurre si es que esto lo solicita un menor de edad o una persona que tiene alguna discapacidad intelectual. Si es que acaso la aminoración de la pena que corresponde a este delito también será verificable en dichos casos o cómo es que se deberá considerar. Eso forma parte de los cuestionamientos que podremos analizar en este curso. En el caso peruano tenemos un supuesto bastante importante de la jurisprudencia peruana en el caso de Ana Estrada, por el cual se solicitó la inaplicación de este ilícito a efectos de que terceras personas pudieran dar fin a la vida de Ana Estrada, quien se verificaba que tenía una serie de afectaciones a su integridad y que por tanto, según lo sostenido por ella, no respondían a una condición de vida digna. En ese sentido, será importante revisar el alcance de dicha jurisprudencia a efectos de conocer de primera mano los alcances de la resolución y de qué forma este tipo penal habría quedado inaplicado en dicho supuesto. Finalmente tenemos el delito de instigación o ayuda al suicidio, tipificado en el artículo 113 del Código Penal. Conforme a este ilícito se tiene lo siguiente: el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. La pena será no menor de 2 ni mayor de 5 años si el agente actuó por móvil egoísta. Analizamos brevemente el contexto que está detrás de la instigación o la ayuda al suicidio. Como bien ustedes saben, la doctrina nacional de carácter tradicional de nuestro país considera que la vida humana no es un bien jurídico disponible. Por lo tanto, si bien el suicidio no es una conducta punible, esto obedece más a aquellos aspectos de carácter práctico, porque si ya la persona falleció, pues no es punible realizar una persecución penal en su contra. Sin embargo, es interesante analizar esta figura o este ilícito de cara al verdadero contexto que estaría detrás. El suicidio, si bien no es una conducta punible, no es una conducta calificada como delito, alguien podría preguntarse lo siguiente. La instigación se encuentra tipificada en el artículo 24 del Código Penal en el siguiente sentido: el que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible, sea reprimido con la pena que corresponde al autor. De esta forma, debería verificarse que existe, en primer lugar, un hecho punible susceptible de generar al menos este componente de responsabilidad por parte de aquella persona que determina a otra a cometer el mismo. En este caso, como acabamos de indicar, el suicidio no es un hecho punible. Por lo tanto, llama la atención que la instigación al suicidio, como primer supuesto, sea un supuesto que está tipificado en el Código Penal, cuando no tenemos en este caso un hecho punible. Por su parte, yendo al extremo de ayuda al suicidio, habrá que verificar el contenido del artículo 25 del Código Penal, que hace referencia a la complicidad primaria y complicidad secundaria.
Conforme a este se establece lo siguiente: el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista por el autor. En este caso, también se hace referencia a la necesaria existencia del hecho punible. Vayamos al segundo párrafo. A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena. La asistencia en este caso también irá referida a la verificación de un hecho punible. Y el tercer párrafo de este artículo 25 afirma lo siguiente: el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. Nuevamente tenemos una referencia al hecho punible. En este caso, si el suicidio no es un hecho punible, ¿por qué entonces la ayuda al suicidio debería ser considerado parte de un delito? Y es ahí donde vamos a retroceder al contexto que permite justificar este tipo penal. Este tipo penal no hace referencia a aquellos suicidios que, vamos a decirlo así, el propio sujeto pasivo, ¿no? Decide cometer por su propia voluntad o porque se encuentra en un contexto quizás de depresión o de alguna causalidad que responde a su propia condición física o psicológica, sino que estamos ante un supuesto donde estas personas que ayudan o que instigan a la comisión del suicidio determinan la voluntad de quién será el sujeto pasivo. Un supuesto clarísimo de ello es el tema del bullying, que pueden hacerle de repente a un compañero o a una compañera. ¿Y ello por qué? Porque en este caso, la persona que sufre bullying en verdad tiene o mantiene la posibilidad de sus actuaciones en función a la determinación de la voluntad de las otras personas, sea por el grado de violencia psicológica que ejercen en él o incluso por el grado de violencia física que pueden ejercer en su persona. Ante la verificación de este contexto es que debemos dar lectura al contenido del delito de instigación o ayuda al suicidio, de tal manera que el que, es decir, el sujeto activo que realiza supuestos de bullying en contra de la persona, ¿no? La persona, es decir, de este otro que será sujeto pasivo del ilícito, esta persona será quien instiga o ayuda a la comisión del suicidio por parte de quien se considera la víctima del mismo. La falta de una verdadera voluntad por parte de quien será sujeto pasivo de esta conducta es lo que lleva a la tipificación de la misma en el Código Penal peruano. Ello a pesar de que en este caso se está colocando una pena privativa de libertad menor, pues únicamente tiene una sanción de 1 a 4 años, lo cual desde mi punto de vista es indebido, porque en este caso más bien pareciera que el dominio del hecho recae en el sujeto activo y que el sujeto pasivo va a ser utilizado a sí mismo como un instrumento de su propio accionar, es decir, del propio suicidio. Con lo cual, esta clase de pena no responde en realidad a la posibilidad de justificar esta clase de actuaciones cuando tienen como desenlace la muerte de una persona. No hay que olvidar que estamos ante un delito doloso y en este caso habría que verificar que tenemos un agravante cuando identificamos un contenido adicional en la tipicidad subjetiva del sujeto activo. En este caso, indica el tipo penal que, cuando estamos ante un móvil egoísta del sujeto activo, tendremos un incremento de pena que iría de 2 a 5 años de pena privativa de libertad.